como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le hablo y él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y él me puede oír, tan cierto como que le canto y él me puede oír, tan cierto como que le hablo y él me puede oír. Muy buenas tardes, ya noches. En estos días, ya a estas horas es ya bien de noche. Así es que, pues tengan muy buenas noches todos ustedes y seguimos con nuestro libro de Efesios. Ya estamos en el capítulo 6 y vamos en el versículo 5. Después de haber analizado lo que es el matrimonio y después de haber analizado también lo que es la relación con los hijos, pues ahora toca también meternos al ámbito laboral, al ámbito del trabajo. Aquí es importante entender que habla mucho acerca de cuestiones culturales que en aquel tiempo se manejaban. En aquel entonces los esclavos era una norma, era un asunto donde los hombres podían comprar hombres. Y eso es algo que en nuestro tiempo pues suena evidentemente muy terrible que haya gentes que puedan sentirse dueños de la voluntad y de las acciones y de todo, de cualquier ser humano. Pero digamos que los tiempos han cambiado y no sé si de alguna parte del mundo todavía sigue habiendo esclavos, pero lo que sí sabemos es que hay mucha gente muy viva que puede seguir sintiéndose amos y hay gente que por ignorancia o por lo que ustedes quieran, pues siguen viviendo como si fueran esclavos. Y eso es algo pues terrible. Pero la Biblia, que es multicultural y también para todo tiempo, porque en todo tiempo estas palabras siempre son oportunas, siempre son buenas, siempre son eficaces, siempre son sabias. Déjenme saludar a los que ya se metieron, a Orte, a Efraín, a Leti, a Manuel, a Vanessa, que siempre es la primerita que se conecta, a Lupita también. Pues sean todos ustedes bienvenidos a este estudio y gracias por no dejarme solito, por no dejarme aquí hablando así como con la computadora, ¿no? Pero la verdad es que siempre, y quiero que sepan que con que haya uno que esté conectado, para mí es digno de echarle todas las ganas para que también podamos pues disfrutar y el descubrir nuevas cosas en la palabra de Dios. Así es que déjenme hacer una oración para comenzar este estudio. Bendito Padre, te quiero dar muchísimas gracias, Padre, por todos mis hermanos, aquellos que se conectan, Padre, y que pueden estudiar junto con nosotros estas palabras que provienen de tu Santo Espíritu. Y sabemos que toda la Escritura es útil y que sirve para que podamos entender y comprender el qué y el cómo de todas las cosas. Así que revélate, Señor, a nuestras vidas. Déjanos ver cuál es nuestra parte que vivimos en medio de todas estas cosas para que podamos, bendito Dios, pues disfrutar tu palabra y sobre todo poderla poner por obra. Aun cuando a veces nos pega duro lo que tu palabra dice,
porque la verdad a veces es difícil de asimilar. Te lo suplicamos, bendito Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y bueno, es que siempre ha sido un problema la cuestión laboral y la relación obrero-patronal. Y bueno, hay hasta instituciones que se dedican a todos los conflictos que existen entre empleados y trabajadores. Los empleados se organizan a veces en sindicatos y a veces le hacen ya la vida imposible a los empresarios. Y lo que quisiéramos decir es, en realidad, si la gente conociera la Biblia y se rigieran por lo que la Biblia dice, no existiría ni siquiera la necesidad de que hubiera una ley. Fíjense lo que dice acerca del fruto del Espíritu, cuando habla acerca de lo que es el fruto, lo que produce el Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Dice la Biblia, contra tales cosas no hay ley. ¿Saben lo que eso significa? Pues que no existe una ley que te vaya a prohibir amar, ni tampoco una ley que te vaya a prohibir tener paz y tener paciencia y fe y todo. O sea, no existe. La ley existe para todo lo contrario. Ahí sí existe la ley. Para eso es la ley, para la desobediencia, para lo malo, para el odio, para la envidia, para todo lo que es malo. Pues evidentemente existe una ley, porque todos esos sentimientos, todos esos frutos malos, pues producen ofensas, producen pecados, y contra eso sí que hay ley. Hay ley contra eso, contra todas las faltas que se pueden llegar a cometer. Pero contra todo lo que el fruto del Espíritu produce, pues contra eso no hay ley, no existe nada que te vaya a prohibir amar al prójimo. Sin embargo, fíjate, hay gente tan loca que piensa que ese amor tuyo puede ser algo muy ofensivo. Por lo menos así lo pensaron con el Señor Jesucristo, ¿no? Piénsalo. El amor de Él y lo que Él venía a hacer para muchos era ofensivo. Porque también en el pecado del hombre hay una tergiversación de todas las cosas tan grande que aún hasta las buenas acciones las pueden notar como si fuera algo muy, muy, muy malo. Qué terrible, ¿no creen? Qué terrible que tenga que ser así, y desgraciadamente pues así ocurre. Pero ¿qué podemos saber acerca de cómo es las relaciones obrero-patronales? El que es patrón en un negocio, el que es el jefe, el que es el administrador o es el dueño de la empresa. Y aquí quizá habría que ver que se ha complicado mucho también en entender quién es el amo a final de cuentas. Y bueno, miren lo que dice el capítulo 6, versículo 5 de Efesios. Siervos, está hablándole directamente. Esta palabra siervos es la palabra griega doulos, así, esclavo, como ves ahí, esa es la palabra. Así que en vez de siervos, que se oye mucho más suave, le podrías decir a la gente, a ver, esclavos. Así que, fíjense, en aquel entonces, originalmente el término más inferior en la escala de la servidumbre. Había gente que servía, pero la escala más inferior era la del esclavo. Y era lógico, porque esa persona le costó dinero al amo, y cuando compró, no solamente compró sus capacidades físicas, intelectuales, morales y anímicas, sino compró integralmente esa persona, por lo cual se sentía el dueño hasta de lo que pudiera sentir o no sentir. Así de simple. Medio terrible, ¿no? Una manera de entender las cosas súper terribles, porque déjame decirte que cuando te sientes tan dueño
de la voluntad, de las acciones, de los sentimientos de cualquier persona. Imagínate si eres un desalmado, un loco, un pervertido, un abusivo, y desgraciadamente los seres humanos somos una mezcolanza de todas esas cosas, nos guste o no nos guste. Así que yo he visto a muchos cristianos que no son amos de nadie, porque en México por lo menos no existe la esclavitud, pero sí hay muchos empresarios que pueden tratar a sus empleados como si fueran prácticamente esclavos. Y tienen que obedecer, porque tienen que obedecer. No es si quieren. Un esclavo obedecía o le iba a costar, o sea, había sanciones fuertes para el esclavo que no obedecía. Y vaya que obedecían, con temor y temblor. Con temor y temblor, claro que sí. Y claro que obedecían, porque si no sabían a lo que se atenían. Pero miren algo que dice la Biblia, siendo que ya de por sí había temor y temblor, añade aquí algo interesante que dice, con sencillez de vuestro corazón. Y a mí me gustaría quizá probablemente trasladar un poquito a nuestra cultura, cómo es que los que tenemos algún negocio y que somos empresarios o mini empresarios, de mini empresas, si ustedes quieren, pero que tenemos empresas, pues también tenemos relación obrero-patronales y muchas veces probablemente lo que decimos y hacemos y pensamos que nos relacionamos con nuestros empleados, probablemente muchas veces los vemos ya prácticamente como esclavos. Sin embargo, aunque no exista, sí existe mucho abuso de ese asunto. Pero aquí, simple y sencillamente no está diciendo, siervos, obedezcan a sus amos terrenales, si son buenos, si son sabios, si son condescendientes, si son considerados. No, dice obedezcan y punto. Y no solamente dice que obedezcan, sino con ese mismo temor y temblor, pero no por miedo, sino con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Porque es de esperar que un cristiano, sea siervo o no lo sea, obedece a Cristo o debiera de obedecer a Cristo. El problema está que muchas veces, pues muchos cristianos no le estamos obedeciendo a Cristo como el Señor quiere que se le obedezca. Porque al Señor habría que obedecerle, fíjense cómo, aquí lo está diciendo, con temor y temblor. Y vaya, déjame decirte que obedecer a Cristo deberíamos de tener mucho temor y temblor, porque nos cuesta trabajo. No somos tan obedientes, no somos tan condescendientes, no somos tan responsables y muchas veces tomamos a Jesucristo mismo como si fuera alguien abusivo y decidimos no obedecerle. Pero debiéramos de obedecerle con temor y temblor, así de simple. ¿Por qué? Porque la verdad no puede ser negada de ninguna manera, porque la verdad es la verdad. No podemos nada contra la verdad, sino por la verdad, dice la Biblia. Así que dense cuenta que no puedes negar ni tapar el sol con un dedo. No puedes. Simple y sencillamente dice el Señor que no obedecerle a Él lleva consecuencias. Y no es que Dios te vaya a castigar, sino que las consecuencias mismas del pecado, absolutamente sin actividad mayor de parte de Dios, va a traer un fruto bastante nefasto para el hombre. Así que debiéramos de tener mucho temor y temblor de no obedecer a Dios, porque
Evidentemente, no obedecer a Dios a final de cuentas resulta en un mal resultado. Así de simple, un mal resultado. ¿Quieres tener un buen resultado en la vida? Pues pon atención a lo que Dios te manda, a lo que Dios nos manda. Obedezcamos con temor y temblor. Mira, con sencillez de corazón. Si te estás haciendo muchas bolas, no te hagas bolas. No te hagas bolas ahí en tu corazón. Sé más sencillo y más simple. Lo que Él quiere a final de cuentas es que tú le obedezcas. Y parte de lo que Él nos manda a obedecer es precisamente en este punto. Decía yo que los que tenemos algún negocio y que tenemos empleados, a veces esperamos que los empleados nos obedezcan y que hagan las cosas que se les mandan a hacer. ¿Qué pasa cuando un empleado llega cada lunes y cada lunes se le murió la abuelita? Al otro lunes lo picó un alacrán. Al otro lunes lo picó pero a su mamá. El otro lunes picó pero al hermanito. Y al otro ya se murió el abuelito. Y resultado final los lunes como que hay San Lunes, ¿no? Y no van a trabajar los lunes. Llega el momento en que dices, oye, espérate, pues ya como que, qué curioso que siempre el lunes, ¿no? Así como que dices, pues ¿qué pasó el domingo? Pues a lo mejor se la pasaron en el agua y ya no quieren ir a trabajar el lunes, ¿no es cierto? Y hay pretextos, pues miles, y mentiras miles, como si los seres humanos no pudiéramos mentir. ¿Qué tiene uno que hacer como amo, como patrón, como jefe, como el que paga el salario? Pues deberíamos de buscar entonces de cualquier manera justicia en ese asunto, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es lo que es justo? Llega el momento en el que tú dices, ay, caray, qué difícil. Pero fíjense, dejando de lado, porque al final, versículos más adelante, vamos a ver la cuestión del amo. Primero, o del siervo, o del patrón, o del jefe. Ahorita vamos a ver al empleado, al siervo, al que tiene que tener ahora sí que un empleo. Alguien que está recibiendo una lana por el trabajo que tiene que desempeñar. Evidentemente, el problema muchas veces es que dicen que al ojo del amo engorda el caballo. Y eso quiere decir que muchas veces cuando los amos no están al tanto, pues a veces cuando no está el gato, los ratones hacen fiesta. Y eso significa que muchas veces, si no hay la atención de parte de la persona que es el dueño del negocio, el negocio no marcha como debería de marchar. O por lo menos muchas veces los empleados no van a atender a los clientes como los atendería el patrón o el dueño del negocio. Y eso es muy, muy natural que ocurra, desgraciadamente ocurre. Si no, cada vez que vas a un negocio y ves cómo te tratan los empleados que están ahí cuando no está el jefe, pues a veces los tratan con la punta del pie. Así de simple. Y luego me hablan y me dicen los empleados, este paciente es muy grosero y este paciente está diciendo esto y este paciente está muy enojado y este paciente está etcétera, etcétera. Y yo me llego a preguntar, ¿y cómo lo trataron? Le digo, a ver, pues no importa, a ver, lo vemos. Y ya cuando estoy frente al paciente, el paciente cambia completamente, como por arte de magia. Y es toda una dulzura. Y a veces yo me pregunto, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Entonces cuando investigas un poquito más, a ver qué sucedió, oye, ¿qué te trataron mal? ¿Te trataron? Simple y sencillamente, tanto pacientes como empleados muchas veces no dicen la verdad. Créanmelo.
es desgraciadamente una realidad total. Lo que quiero decir es que no cabe duda que como tratas a los demás y como te ven, te tratan. Así es que cuando una persona, yo pienso como es un empleado, al cual queda al frente de un negocio, si sintiera o supiera o se diera cuenta que ese negocio, fíjense, ese negocio también es de él, no es el dueño, pero es de él. Ahí es donde trabaja y de donde saca su salario, de donde vive. Si lo considerara como suyo, probablemente sería muy distinto el resultado que obtuviera, ¿o no? Y precisamente eso es lo que la misma Biblia le recomienda a cualquiera, así sea esclavo, ya no digamos un empleado, que no es ningún esclavo. Aunque hay muchos que sí los tratan como esclavos, pero ya veremos al rato al amo, también para ponerlo en su lugar. Pero primero que nada, la Biblia empieza con el siervo. Empieza con el siervo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Vamos a pensar un poquito en estas palabras. Si tú eres un empleado, si tú eres una persona que tienes jefes, si tú tienes una persona que ha sido contratada por alguien para algo, lo primero que dice es que la actitud debiera ser con temor y temblor. Número 1, la actitud correcta es hacerlo con temor y temblor. O sea, deberíamos de tener temor y temblor de no cumplir con el trabajo que se nos ha encomendado. Temor de no obedecer lo que se nos encomendó. Y dice que deberíamos de hacer esto con sencillez de corazón. O sea, simplemente obedece. O sea, ¿qué te mandaron? ¿Que tienes que hacer estas llamadas? Pues hazlas. El resultado de esas llamadas va a depender también muy bien si tú estabas sirviendo al ojo o estaba sirviendo a Dios. Fíjate muy bien. En última instancia, y de esto se pueden valer muchos patrones para abusar de gente tan buena que sirven a la gente como queriendo agradar a Dios mismo. Fíjate nada más. ¿Cómo va a ser? No, bueno, pues como decía un empleado una vez, decía, mientras más me agacho, más la cola me miran. ¿Te das cuenta lo que quiere decir? Que mientras más se humillaba delante del patrón, más el patrón abusaba de la persona. Entonces, esto es algo que difícil entenderlo, pero ahí ya no hay sencillez de corazón. Ahí ya hay una serie de situaciones y de rencores y de situaciones difíciles, porque en la relación obrero-patronal, y más cuando uno es el jefe y el otro es el empleado, ¿qué pasa cuando no sientes que hay obediencia? Fíjense una vez algo que les dije a mis empleados. Llego y les doy una orden. Les digo, va a ser el 1, luego el 2 y luego el 3. Y se los puse. Esto es lo que van a hacer. Y cuando llego, no empezaron por el 1, no empezaron por el 2, empezaron por el 3. Y es más, después metieron un 4 como número 2 y luego un 5 como número 3. Y yo, a ver, mi querido empleado, dime una cosa, ¿no te dije que hicieras el 1, el 2 y el 3? ¿Cómo estás haciendo? Empiezas por el 3 y luego te sigues con cosas que yo ni te dije. Es que llegó su esposa y nos cambió la jugada.
Ah, entonces la culpa la tiene mi esposa o la tienen mis empleados. ¿Quién tiene la culpa de que el que sabe, el que es el patrón, el que es el jefe, no se le obedezca? A ver, aquí hay una jerarquía de la cual mi esposa forma parte muy importante. Pero primero está el patrón, el jefe, el coordinador, el que sabe cómo se debe hacer este negocio. Número 2, está mi esposa, que es la administradora de toda esta cuestión. Y así hay una jerarquía en un negocio. Así es como es. Ahora díganme una cosa, ¿qué debo hacer? Pues lo intenté de 1000 maneras, cosa que era bastante difícil y complejo. Pero cada vez que yo veía y tergiversaba en esta situación, no había sencillez en mi corazón tampoco como patrón, y sí había una manifiesta molestia. Hasta el día que llego y les digo a mis empleados estas cosas. Les digo, miren, la próxima vez que les dé una orden precisa, es para que la obedezcan tal como se las estoy dando. Pero si viene mi esposa o viene quien venga, no me importa quién, y cambia lo que yo les he ordenado, se van de este negocio. Usé una palabra más fea, se largan. Qué difícil, queridos. Es bien difícil. Pero a la gente no le gusta oír palabras fuertes. Les digo, ¿quieren seguir trabajando aquí? Sí, bueno, pues entonces tienen que saber quién es el que manda. Mi esposa tiene buena voluntad, pero ella no sabe qué es lo que se tiene que hacer. Ni puede tampoco, porque no debe ser así, venir y dar una contraorden que el jefe máximo de este lugar ha dado. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo o no? A lo mejor dicen, bueno, a lo mejor ella es más inteligente que tú, doctor, cosa que se ha demostrado probablemente en algunos aspectos de nuestras vidas, ¿cierto? Y es cierto que también uno tiene que estar escuchando también a su equipo, porque muchas veces, aunque uno sea el presidente, si no estás escuchando a tus consejeros, te vas a equivocar, querido, te vas a equivocar horrible, horrible. Así es que también uno tiene que escuchar. Así es que antes de sulfurarse, antes de que se provoquen circunstancias y situaciones tan horribles, uno debiera de conservar ese fruto del Espíritu, que es lo que nos salvaría de todas estas circunstancias y situaciones. Tener esa paciencia, tener esa paz, tener ese dominio propio para poder poner todo en su lugar y sin ofender a nadie. Sin ponerse a gritar como loco, que ¿para qué carambas aquí no me obedecen? ¿No creen que es así? Y créanme que no les gustaba verme así. Supuestamente me tenían miedo. Pero ese miedo que me tenían no les impedía desobedecerme flagrantemente, lo cual considero que era medio loco, ¿no? A lo mejor le tenían más miedo a mi esposa que a mí, y por eso así es como era. Pero sea como sea, a lo mejor estás pensando, uy, qué horrible situación. Pues déjame decirte que nuestros empleados, afortunadamente y gracias a Dios, han durado 10 años, 12 años, 15 años, 20 años, y hay algunos que todavía siguen después de, ya más de 20 años. Entonces, dense cuenta que si siguen con nosotros, pues debe ser por algo. No creo que sea porque los tratamos ni con la punta del pie, ni porque los tratamos como si fuéramos esclavos, ni nada por el estilo.
yo creo que a veces qué importante es ubicarse. Cada vez que había cualquier ser humano que se acercaba al Señor Jesucristo, ¿saben lo que hacía el Señor Jesucristo? Simple y sencillamente los ubicaba a la gente. Y ubicarnos es precisamente lo que hacen estos textos. Nos ubica como maridos, ubica a las mujeres como esposas, ubica a los hijos como hijos y a los padres como padres de esos hijos, ubica también a los empleados, ubica a los empleadores o a los jefes o a lo que sea en esa circunstancia, pero cuando formamos parte de la iglesia es particularmente importante. Es casi inevitable que también en la iglesia muchas personas empiecen a ser empleados unos de otros. ¿Por qué? Porque si yo puedo generar empleos, qué padre, ¿no? Puedo generar empleos y no estarle dando a la persona nada más porque no quiere trabajar, sino que porque quiere trabajar, yo le pago y le pago bien y bueno, es mi empleado, sí es mi empleado. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que la Biblia nos va a regular perfectamente la actitud que debemos de tener. Así es que número 1, temor y temblor. Número 2, sencillez de nuestro corazón. O sea, es simple, es muy simple. Ubícate si eres empleado. Ubícate si tienes un jefe. Ubícate si tienes una autoridad encima de ti. Ubícate. Es muy importante que te ubiques. Así de simple. En aquel entonces no había ningún problema. Mira, en aquel entonces lo tenían más que aceptado el hecho de que hubiera esclavos. Así de simple. Así que era una forma en la que los primeros cristianos podían estar viviendo, porque muchos no eran judíos, algunos ya de otros lugares como los efesios, que ya formaban parte de Asia, ¿no? Así que no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Eso significa que uno como empleado tenemos en tercer lugar que no tenemos que servir al ojo. ¿Qué sería eso de servir al ojo? Pues evidentemente no sirviendo nada más cuando te están viendo. No nada más cuando te están viendo, cuando tienes ahí al patrón de frente. No, porque date cuenta, porque cuando ahí está el patrón, todo el mundo se porta muy bien, todo el mundo habla muy, muy noble, todo el mundo obedece a la primera, porque ahí está, por eso al amo, al ojo del amo, el negocio va para arriba. Pero si no está el patrón, uy, qué difícil. Pero fíjate lo que dice. No debiera de importarte que esté o no esté ahí tu jefe, tu patrón, tu autoridad que te ha impuesto Dios. Porque no hay autoridad sino la impuesta por Dios. Así de simple, así de simple. No sirviendo al ojo. O sea, que no te importe si te están viendo o no. Tú le echas y sirves como debes de servir, así buscando la excelencia en lo que te toca hacer. Ser diligente, ser obediente. Pero probablemente ese es el punto más difícil para los seres humanos, ser obedientes. Como que el ser obediente no va con el ser humano. Es algo que es difícil, El ego del hombre a veces siempre quisieran ser patrones. Recuerdo de una persona que estaban comentando, y me sé de otras también, que no teniendo chamba, no teniendo trabajo, hubo un pariente que quiso darle empleado al pariente, y teniendo un buen negocio, le ofreció el negocio y le dijo, pues te quiero dar a que manejes esta parte de mi empresa.
Ay, muchas gracias, yo lo necesitaba, estoy desempleado y demás. Qué bueno. Dice, bueno, pues lo que tienes que hacer, mira, te tienes que levantar temprano, tienes que estar listo para esto, tienes que llegar a tal... Dice, oye, espérate, es que eso está muy violento. ¿Cómo que está violento? No, pues es que hubiéramos empezado por ahí. Dice, ¿cómo por ahí? Pues sí, pues que me tenía que levantar temprano, que tenía que ser responsable, que tenía yo que encargarme de esto y encargarme de lo otro. No, eso ya lo veo muy complicado. Bueno, pues es que hay muchos que quieren ganar sin trabajar. Pero dice la Biblia, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Así de simple es lo que la Biblia enseña. El que no quiere trabajar, que tampoco coma. Y fíjense, había una persona que también, bueno, ya un poco mayor, pero simplemente había un puesto de velador donde la mayor parte del tiempo el velador que estaba ahí se la pasaba durmiendo. Así que finalmente este dormilón deja el puesto y otro pariente le habla al pariente desempleado y que ya estaba grandecito y le dice, oye, te quiero dar este empleo. Dice, ¿y qué tengo que hacer? Dice, bueno, pues en primer lugar entras ya a las 8 de la noche y sales a las 8. 12 horas, dice, 12 horas en las cuales te vas a estar dormido prácticamente, pero quiero que estés al alba porque cualquier cosa que pueda ocurrir, cualquier alarma que se pueda prender, yo necesito que alguien esté ahí al tanto. No, pero ¿cómo 12 horas? 12 horas. Y no, dice, pues a mí dámela de gerente. Así, como lo oyen. La quería de gerente, no la quería de velador. Pero no sabe hacer nada, no sabe ni siquiera leer y escribir y la quiere de gerente. Bueno, pues si se dan cuenta, no hay sencillez de corazón ahí, ¿no creen? Tampoco hay ni temor ni temblor. Así que dense cuenta que es prácticamente imposible las relaciones laborales así. Pero eso de no servir al ojo, eso es algo muy importante, porque hay gente que es muy capaz, muy buena, y no trabaja más que cuando lo están viendo. Fíjense, alguien me contó que cuando llegó a trabajar, prácticamente cuando llegaron, le arrimaron un montón de papeles que tenía que hacer, secretaria, y le arrimaron un montón de papeles así, y como era su primer día de trabajo, pues empezó a agarrar esos papeles y a sacar ese trabajo. Pues al mediodía ya había sacado la mitad del trabajo que le habían impuesto. Así que llegaron las compañeras y cuando vieron que la empleada nueva que acababa de entrar sacó, le dijeron, oye, ¿qué traes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Le hace, ¿por qué? Dice, que voy muy lenta. Dice, no, ¿qué te pasa? ¿Nos quieres hacer ver mal a todas? Dice, ese trabajo que te pusimos es para un mes, no para un día. Dice, pero es que esto se puede sacar en un día. Dice, no, pero pues aquí, pues no, nos haces ver mal a todas. Así es que aquí te la llevas calmada. ¿Cómo ven? Así de mañana, por eso a veces dices, qué barbaridad. Esas empresas a veces de gobierno por eso no funcionan. ¿Por qué? Porque aunque llegue la gente con ganas de trabajar, ya los mañosos, los flojos, los que no son sencillos de corazón, los que no tienen temor ni temblor, los que sirven al ojo pero simplemente no son siervos de Cristo, pues van a hacer las cosas muy complicadas. Y evidentemente eso no funciona de ninguna manera. Así que qué importante es ver, si tenemos que trabajar y somos empleados de alguien,
pues tenemos que hacerlo no si nos está viendo el patrón o no, porque deberíamos estar muy conscientes de que el que sí nos ve es Dios. Él nos está mirando todo el tiempo, todo el tiempo. Así que tienes que hacerlo como los que quieren agradar a Cristo. Así de simple, servir a Cristo, agradar a Cristo, porque somos siervos, fíjense, no somos esclavos del Señor, de los patrones y de los jefes y de los amos. En realidad, nuestro patrón, nuestro amo es el Señor Jesucristo. Y así lo debiéramos de obedecer y de servir con agrado, queriéndole agradar. Pero qué difícil, ¿no? Y repite esta situación de corazón haciendo la voluntad de Dios. De corazón haciendo la voluntad de Dios. Así que te puedes dar cuenta que ser empleado puede ser muy, muy complicado, muy difícil, porque simple y sencillamente, si no lo haces como el Señor te lo está mandando, pues puedes hacer tu relación laboral sumamente difícil y complicada. Yo como patrón, como empleador, que he tenido empleados, yo creía, fíjense, que era muy buen patrón, pero allá cuando estuve en Guadalajara, pues empecé muy fuerte y tenía pues una pequeña empresa, un consultorio que se convirtió en una escuelita de posgrado y pues tenía empleados en la clínica, tenía empleados en secretarias, tenía también contadores y tenía también técnicos dentales y tenía maestros. De tal manera que había un buen de personas que me tenían que obedecer, Y yo creí que llevaba muy buena relación, pero para el Señor, digo, este negocio se va a acabar y se va a acabar por completo. Así que me pone en la lona, me pone simple y sencillamente con un problema de columna tan severo que tuve que estar tirado sin poderme mover por más de 6 meses de plano, con dolores continuos durante meses. Pocos fueron los días de descanso, pero los dolores eran sumamente intensos. Más de 6 meses. Pues eso acabó con la escuelita, acabó con todo lo que imaginábamos. Uno hace planes y Dios tiene otros para tu vida. Probablemente si eso no hubiera ocurrido, yo no estuviera acá en esta región de Morelos y yo siguiera en Guadalajara. Pero quién sabe en la sabiduría de Dios cómo estaría. Yo no creo que muy bien. Creo que todo esto obedeció más bien a la misericordia y al amor de Dios, que de esta manera se manifiesta para poder guiar a sus siervos. Así es que yo creía que los empleados que tenía me querían. Así que, habiendo dejado tantos meses, yo esperaba que ojalá la gente que quedaba trabajando en el consultorio pudieran seguir sacando la chamba entre asistentes y médicos. Fueron incapaces, inútiles, no estaba el ojo para ver cómo marchaban las cosas y ese negocio fue hasta que prácticamente se acabó. Así que antes de que eso ocurriera y después de unos meses que yo estuve tirado, ¿saben cuántas veces me fueron a ver los empleados en esos 6 meses? Pues por ahí de los 5 meses,
finalmente me fueron a ver y yo dije, ay, sí me quieren, sí, sí me quieren. Mira, ya me fueron a visitar, ya fueron a visitar a su jefecito que está ahí tiradito, pues, y que no puede chambear. Y cuando llegaron, me vieron ahí acostado, tirado en el suelo, porque no podía dormir en una cama, tenía que dormir en el suelo, en una colchoneta, porque los dolores eran muy duros. Así que cuando yo veo a mis empleados ahí, Dios tenía el corazón pues conmovido, ¿no? Y decía yo, mira, sí les importo, sí, qué difícil es escuchar la crueldad humana. Y uno de ellos me dice, mira, doctor, venimos porque te queremos exigir que nos liquides. Yo dije, a ver, ¿tienen ahí un negocio todo puesto y no pueden sacar ni siquiera su sueldo? No digo que me den a mí un peso, pero no pueden ni siquiera sacar su sueldo. No, doctor, tú ya de ahí no te vas a levantar. Así me lo dijeron, con esas palabras. Y como tú ya queremos que nos liquides. Y bueno, en ese momento reaccioné con mucha ira, en ese momento ahí tirado. Y les dije, ¿saben qué? ¿Qué están haciendo aquí cuando debieran de estar trabajando o qué no les pago? Porque hasta ese momento les había pagado. Claro que todo se acabó, pero hasta ese momento les había pagado. Así que lárguense a trabajar, lárguense a trabajar. Fíjense nada más qué terrible. Y obviamente, pues ustedes creen que no te dan ganas de chillar como patrón. Tú dices, o sea que yo los enseñé a trabajar, porque los enseñé lo que sabían y lo que hacían, y lo que ahora tenían en las manos y en la cabeza, yo se los había enseñado a esos empleados, porque yo tengo que formar a mi equipo, tengo que formar a la gente que me ayuda. No son gente que hayan aprendido en otro lado, sino gente que yo tuve que enseñar. Y déjame decirte que qué terrible darte cuenta que todo el tiempo te estuvieron envidiando y que todo el tiempo te trataron así como si fueran enemigos, patrones y empleados. Y yo dije, bueno, llamé a Sandrita y me dicen, llamé al contador, me dice, pues Bernardo, me dicen, pues tú ya no vas a poder seguir ahorita con este negocio, ya la renta te está comiendo por completo, ya no queda nada, así es que simple y sencillamente ya no cuentas con esta gente, pues simplemente pues liquídalos, no hay de otra, liquídalos. Y los liquidamos, así de simple. Pero ¿saben qué es lo que aprendí de eso? Que la ingratitud humana es bien grande. Pero no solamente a veces de los empleados, sino también de los patrones, que también a veces se pasan. Pero resulta que si tú no te pasabas, si tú estabas haciéndolo bien, porque por algo no dejaban su chamba, ¿no? Yo creo que si estás en un empleo donde te están negreando, pues entonces salte, búscate otro empleo donde no te negreen, pues no seas tonto, ¿no crees? Yo creo que eso es bien importante también, pues, decir, bueno, pues piénsale, ¿cómo es posible que te dejes negrear? Ese es el punto, ese es el punto. Pero les voy a decir algo que yo les decía a mis empleados. Yo les decía, ¿sabes cuál es mucho la diferencia entre ustedes y yo?
que cuando yo fui empleado era bien obediente. Cuando yo fui empleado fui muy obediente y por eso probablemente aprendí como aprendí. Y por eso probablemente les exijo como les exijo. Porque yo sé el valor de lo que es obedecer. Y en ese entonces ni siquiera yo era cristiano. Así de simple. Yo no me ponía a discutir ni tampoco a poner en si obedezco o no obedezco. Si lo decía mi patrón, yo lo obedecía. Así de simple, simple y sencillamente. Y siempre trataba de hacerlo lo mejor que yo pudiera. Lo hacía, como dice aquí, de corazón. No entendía que así es como Dios lo pide, hacer las cosas como haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad. Fíjense, es una buena manera de poder entender que así como yo servía a mi patrón, así es como yo debía servir a mi Señor Jesucristo. Mucho más que a Él, mucho más que a los hombres. ¿Se dan cuenta? Pero bueno, yo en aquel entonces no sabía nada de todo esto. Pero eso a mí me produjo convertirme en una persona que podía tener capacidades para trabajar y producir y poder tener empleados y poder tener una empresita y poder vivir de ella. Qué difícil, ¿no creen? Pero hay algo que tenemos que saber y con esto voy a terminar. Algo que tenemos que saber y que el versículo 8 nos lo dice bien claro. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, escúchalo bien, ese vas a recibir del Señor. Yo no sé cómo les fue a aquellos empleados míos. No lo sé. No tengo la menor idea. Lo que sí sé es que creo que va a ser difícil porque no entendían esto que dice aquí. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Sea siervo o sea libre. En pocas palabras, lo que sembraste lo vas a recoger. Lo que sembraste lo vas a recoger. Pero si esto se le pide absolutamente a los siervos o a los empleados, no es menos lo que se le pide a los amos. A final de cuentas, nos dice lo mismo. Hagan lo mismo. Y para eso deberíamos de repetir todo lo que acabamos de decir. Pero así lo que significa, ¿sabes? No importa si eres amo, no importa si eres empleado, todos tienen que hacerlo de corazón, no sirviendo al ojo, sino sirviendo a Dios, sirviendo como deben de servir, como si fuera a Dios mismo. Esa es la clave. Pero los pueden dejar las amenazas. Y fíjense cómo lo que yo les decía, me vuelven a desobedecer y se largan. En realidad nunca los corrí. Nunca los corrí. Y sí me siguieron desobedeciendo. Esa es la realidad. Y déjame decirte algo con respecto a las amenazas, ¿eh? Una amenaza es para cumplirla y si no, mejor no amenaces porque te toman la medida. Entonces, ay, deja que hable el viejo. Al fin y al cabo no cumple lo que promete. Y eso es horrible. Eso de amenazar y no cumplir equivale cuando la mujercita le dice al infiel, le dice, si vuelvo a saber de este asunto, me divorcio de ti. Pues no, nunca se van a divorciar. ¿Por qué? Porque es una simple amenaza que no se cumple. ¿Te das cuenta? Ese es el problema de las amenazas.
Dice, si sigues con eso te voy a dar pau pau, dice la mamá. Hazme el favor, te voy a dar pau pau. Y cuando le va a dar pau pau le da así 2 nalgaditas así. Pues déjame decirte que pues, de esas amenazas mejor ni amenacen. No amenaces. Como cristiano te lo digo, seas amo, si tú llegas a amenazar y vas a decir y no lo cumples, te toman la medida. Punto. ¿Qué significa? Pues que más te valía no haber hecho amenazas. Y un patrón que es abusivo puede amenazar y puede tener a la gente asustada con esas amenazas, y eso es, casi siempre lo utilizan para abusar de la gente. Para abusar de la gente. Pero hay algo que tenemos que saber. ¿Qué saber? Y aquí, otra cosa que tienes que saber con exactitud, que el Señor de ellos, de los empleados, y el sabor de los, la actitud o sea, para siervos y para empleados, es exactamente que para ellos tienes que saber algo, que para ambos el Señor está en el cielo. El Señor está en el... ¿Y eso qué significa? Bueno, que si somos cristianos es mucho más fácil las relaciones laborales, créanmelo. En especial si podemos tener una instrucción tan clara y tan efectiva. Dice, y que para Él, o sea, que para Dios que está en los cielos, no hay acepción de personas. Aquí, así es que patroncito, deja de sentirte el gran Señor. Empleado, deja de minimizarte y deja ya ese complejo de inferioridad. Patrón, también cuidado con ese complejo de superioridad. ¿Sabes que estos complejos, sabes que se intercambian muy fácil? Porque el que tiene complejo de superioridad es porque realmente se siente inferior. Y el que se siente inferior es porque realmente se siente y se cree superior. Y ¿sabes lo único que produce esto? Que las personas no entienden su lugar. Así que, ¿qué es lo que hemos visto en todo este capítulo 6? Fíjense lo que hemos visto, que necesitamos como hijos, desde el 5, como esposos, como hijos, como empleados, como patrones, necesitamos ubicarnos en los parámetros de Dios. Esto es lo que Dios quiere para ti y para mí. Así que, haciendo un resumen de todo este asunto, todas nuestras relaciones humanas debiéramos de hacer conciencia que cada vez que tengas enfrente a cualquiera, que sea tu esposa, tus hijos, tu empleado, tu patrón, quien sea que está delante de ti, lo debieras de mirar como si fuera el mismísimo Señor Jesucristo. Para Él no hay acepción de personas. A Jesucristo le debes obediencia, a Jesucristo le debes de agradar, a Jesucristo le debes de servir con alegría. Eso mismo debiera ocurrir entre nuestras relaciones de unos y otros. Y por favor, si algo te falló y tu patrón te regaña, no seas soberbio, mejor acéptalo. Vas a acabar con él. La blanda respuesta calma la ira. Pero si todavía sales respondón y si todavía sales con dignidades, déjame decirte que hace subir el furor. Así que no nos irritemos los unos a los otros. Más bien, amémonos los unos a los otros. Recuerda, contra tales cosas no hay ley. No hay nadie que te vaya a acusar
por haber sido paciente. No hay nadie que te vaya a acusar por ser esforzado, por hacer las cosas con fe, por hacer las cosas como Dios te manda. Así que, pero si haces lo malo, el peso de la ley te aguarda, te espera, y déjame decirte que los que están bajo la ley va a ser difícil, muy difícil. Recuerda, estamos bajo la gracia. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, cómo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque muchos de nosotros somos empleados, muchos de nosotros, Padre, también somos empresarios, somos patrones. Muchos de nosotros, Padre, también tenemos algún puesto de autoridad en alguna circunstancia, y en muchas otras tenemos puestos, Señor, donde tenemos que obedecer. Ayúdanos a ubicarnos adecuadamente. Si soy esposo, ayúdame a ser el esposo a la medida de la plenitud de Cristo. Si voy a ser empleado, ayúdame, Padre, también a ser obediente con los que me he comprometido. Y si voy a ser patrón, o voy a ser hijo, o voy a hacer lo que tenga que ser, ayúdame a ubicarme, Señor, y a tener presente que el trato es más bien contigo, porque lo que haga con los demás es como si lo hiciera contigo mismo, Señor. Gracias por tu palabra que nos ubica y nos deja vivir en paz y tranquilos. Perdónanos, Señor, si hemos sido siervos no diligentes, y perdónanos si hemos sido siervos, amos o patrones, Padre, inconscientes. Pero déjanos aprender la lección. Déjanos aprender la lección y seguir adelante. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Queridos, son las 8 en punto y es hora de terminar. Recuerden que mañana las mujeres ya tienen nuevo plan. Van a comenzar con, fíjense, 40 semanas con propósito. Lo que antes veían en un día lo van a ver en toda una semana. Va a ser tiempo suficiente para que también mediten muy bien lo que van a ir viendo. Créanme que es algo que es bueno, porque es bueno meditar en el propósito por el cual existimos aquí. Así que no se lo pierdan. Va a estar, pienso yo, muy bueno. Y deberían de conectarse, no solamente damas, deberían de conectarse todos los que puedan. Así que varoncitos, también no nos haría mal entrar en este programa de 40 semanas con propósito. Después también tenemos el jueves, verdades incómodas. Estamos hablando de temas a veces medios complicaditos, pero tenemos que hacerlo porque son cuestiones de la vida, ahora sí que de la vida real, de lo que tenemos por las luchas que tenemos que pasar y las cosas que tenemos que reconocer en nuestras vidas que están mal y que el Señor nos las recuerda, y a veces como que le echa al Señor así un poquito de sal a la herida y arde un poco. Pero sabes, es bien sanador. La verdad, conocerán la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Que en realidad quieres ser libre de esas respuestas y de ese carácter tan disparejo que tienes, el jueves te esperamos. Y el viernes, recuerden, es viernes de oración. Ese tiempo es tiempo de relax, es tiempo de disfrutarnos los unos a los otros y orar juntos, buscar la voluntad de Dios. Y he visto lo bueno que es. Gracias por todos aquellos que han estado orando por su servidor y por Sandrita. A mí ya me vacunaron el lunes, ayer me vacunaron. Y bueno, pues oren para que el día 28 sí de verdad exista la segunda dosis y que se pueda completar este ciclo de vacunas y que pueda ser eficaz para que también esta pandemia pueda irse solventando en este país. Y ojalá que podamos ir más a prisa, porque el paso que vamos va a ser muy difícil que no pasemos todavía un par de años todavía con esto al paso que vamos. Así es que oremos también para que el Señor nos dé oportunidad de vacunarnos a la gran mayoría para que
podamos vencer ya esta pandemia en nuestro país. Que Dios los bendiga y que les llene de gracia y paz. Que Dios los bendiga.